Ok. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los saberes en la práctica docente. Un detalle que quiero que piensen o que reflexionen es que ustedes pues se pongan a pensar a futuro y vean qué tipo de saberes o conocimientos necesitan ustedes desarrollar pues para poder incursionar en este campo de la docencia. Así que les pido por favor ustedes puedan ir haciendo esta sensibilización y me comenten una o dos participaciones para después ver si lo que ustedes consideran puede ser viable o no. A ver, díganme. Adelante, Juan. Bueno, pues en el caso de alguna materia en específico se tendría que tener el conocimiento de esa materia, porque pues claro que nosotros nos preparamos para la parte pedagógica y dar las clases, pero si no estamos capacitados como tal para dar esa materia, difícilmente lo vamos a poder llevar a cabo de una buena manera. Por ejemplo, a mí se me complican un poquito lo que es la parte de la química, entonces si a mí me ponen a dar clases de química, a pesar de toda la carrera, definitivamente no voy a desempeñarme bien porque no sé química. Ok, Juan, a ver, ¿alguien más quiere comentarnos esto para activar los conocimientos? ¿Alguien que tenga otra idea como la de Juan o diferente, que considere aporta a los conocimientos que deben de saber? Disculpe, ¿podría repetir, maestra? Es que muteé todo porque me marcó Sabrina que iba a ingresar a la clase. Ah, ok. ¿Quién nos puede comentar sobre los saberes que se deben de conocer sobre la práctica docente antes de iniciar una clase? Eh, pues de entrada, tener el conocimiento del contenido que vas a impartir y también es muy importante que tengas el conocimiento pedagógico de ese mismo contenido. ¿Cuáles son las mejores estrategias para enseñarlo? Eh, en esos tiempos también ya es muy importante tener conocimiento de las tecnologías, cómo implementarlas en el aula. Y como nos platica luego el maestro Patraca, es muy importante hacer este buen uso de esos tres tipos de contenidos en una metodología que él nos enseñó, que es la metodología TEPAC, en la que los maestros, ya está silenciada, maestra. Es que no escuché el nombre de la metodología. Ah, TEPAC. Ah, ok. Este, y es muy importante que los maestros sí tengan conocimiento de lo que van a impartir, de su materia, conozcan cómo enseñarla de manera eficiente, que no se vuelva tediosa y que sobre todo signifique que los alumnos van a aprender de manera significativa. Y ya en estos tiempos, como se nos presentó por la pandemia, es muy importante que conozcan las herramientas tecnológicas y cómo las pueden implementar dentro de sus clases y dentro de los contenidos que ellos imparten. Así que supongo que esos son los tres contenidos más importantes que deben de manejar. Ya aparte sería lo del control de grupos, conocimiento del contexto, todo eso. Excelente, Carlos, muy bien. Igual Ivette dice, podría ser conocer acerca del grupo que asignaron y la planificación de la clase, ¿no? Bueno, entonces vemos chicos que ya van teniendo más que nada un panorama de lo que es importante ustedes en este tipo de profesión puedan desarrollar, ¿sí? Y que además para que ustedes sean buenos profesores, ¿no? Y eviten caer en el tradicionalismo, en la rutina, en llegar nada más, escribir, dar clases, ¿no? Pueda modificar o cambiar el hábito de dar este tipo de cátedras o de clases en el aula. Entonces, en efecto, necesitamos tener conocimientos solventes sobre una área específica, ¿no? Si yo voy a dar biología, si yo voy a dar en lo administrativo, si yo voy a estar en lo educativo, si yo voy a estar, ¿no? En algún ámbito de mi desarrollo o que por alguna cuestión no es dentro de lo que yo estuve formado, pero no tuve de otra, acepté el trabajo, entonces sí me toca a mí como tal
ponerme a revisar qué promueve esa área, o qué contenidos domina, o qué contenidos se manejan y de qué manera voy a hacer para poder planear y dar una clase con todas las capacidades que debo de tener para enfrentarme a poder estar frente a un grupo, ¿sí? Es importante que también ustedes sean personas pues responsables, comprometidas con la profesión. Si ustedes no tienen un compromiso, no tienen una visión o un impulso de querer ser buenos docentes o un modelo, van a tratar de conformarse, ¿no? Ir a mi clase, dar 40 o 50 minutos, termino y me voy. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos siendo conscientes de que no necesitamos únicamente satisfacer o cumplir con dar clases, sino necesitamos dar más y querer posicionarnos en un mejor nivel para que los estudiantes se sientan comprometidos, para que los estudiantes se sientan pues entusiasmados y con ganas de estar en una experiencia educativa. Aquí porque estamos en el ámbito universitario, pero si se dedican al ámbito de educación básica, ¿no? Podemos ver que el contexto es distinto, la edad, el número de alumnos que hay por grupos, etcétera. Entonces podemos ver que vamos cambiando nuestra forma de ejercer la docencia. Y también, por supuesto, para evitar estos temas de rutina, podemos ver que necesitan ser entusiastas y responsables con las actividades que presentan día con día en cada una de las sesiones, pues para ver si activan conocimientos previos, si estimulan la participación, si les interesan los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera promuevo que el estudiante esté reflexionando, pensando, razonando? Bueno, trato de buscar elementos que me permitan promover esas estrategias en el nivel educativo en el que me encuentro, ¿ok? Por el otro lado, bueno, que ustedes puedan promover y motivar el aprendizaje. Si ustedes hacen estos elementos, bueno, seguramente van a poder manejar habilidades interpersonales con los estudiantes, donde puedan escucharlos, intercambiar ideas, comentarios, formas de pensar, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esto, muy seguramente los estudiantes se van a sentir involucrados, se van a sentir incluidos, ¿no? Van a saber que tienen la confianza para levantar la mano y decir, maestro Carlos o maestra Ivette o maestra Diana, ¿puedo participar? Si no, bueno, el alumno se va a sentir de acuerdo a las características que se tiene, se va a sentir limitado, se va a sentir inseguro, va a decir levanto o no levanto la mano. Entonces es importante que ustedes puedan interactuar y comunicarse con sus estudiantes. Y también, bueno, pues que ustedes estén preocupados por el aprendizaje de sus estudiantes. Nosotros vamos a dar un seguimiento y tú te das cuenta como docente qué tipo de habilidades se promueven, qué tipo de participaciones hay, te das cuenta de quién participa, de quién no participa, te das cuenta, ¿no? Del nivel de conocimiento que maneja o que trae. Una disculpa, es que estaba muy inquieta mi mascota, ya la fueron a traer. Bueno, entonces eso va a permitir, chicos, que ustedes, que se note el interés, que se note que no nada más quieren ir a cubrir su rutina, ¿no? A cumplir con las actividades de dar clases y de ya me voy a que acaben los 50 minutos y ahí nos vemos. Entonces, esto es importante cuidarlo. Y además, bueno, que estemos atentos a las necesidades de los estudiantes. Cuando ya es un nivel superior, ¿no? Ya es nivel medio superior, bachillerato universitario, pues podemos ver que el alumno ya es más autónomo, ya queda en él si va, si no va, ¿no? Si hace tareas. Pero cuando se dediquen al ámbito de la primaria, de la secundaria, tienen que estar más pendientes si no vino un estudiante, si no entregó tareas, si no hizo los ejercicios. ¿Cuáles son los motivos que están atrás? No le interesó, no supo, no tuvo cómo hacerlo,
etcétera. ¿Y por qué es importante cuidar eso? Bueno, pues porque al finalizar el curso o el bimestre puede ser que sea el resultado positivo o negativo. Entonces, es importante que si nosotros no podemos dar, pues más que nada solución a los problemas que se susciten ahí, bueno, pues sí los podemos canalizar a algún otro ámbito, ¿no? Para, con el padre de familia, con los directivos, si hay algún tipo de departamento que lleve un seguimiento, desde ahí podemos contribuir a que el estudiante se identifiquen las problemáticas y que se les dé seguimiento a sus estudiantes. Entonces es importante que nosotros podamos tener conciencia para que podamos querer ser buenos profesores a futuro. Es importante que ustedes tengan una visión clara de lo que implica la práctica docente, ¿sí? Una visión clara de la responsabilidad, una visión clara de las dimensiones que acabamos de ver en las clases pasadas, una dimensión de la importancia que tiene mi papel o mi rol como docente o como agente, ¿sí? Que permite o que quiere que se cambie el tipo de paradigma que hemos venido cultivando de hace varias décadas y que precisamente ustedes que son una generación joven nueva, rompan con los esquemas viejos y adopten paradigmas nuevos, enfoques nuevos, modelos nuevos que les permitan dar una clase completamente distinta a una clase rutinaria, ¿no? Entonces, la docencia como tal, pues no es una tarea fácil, al contrario, es un quehacer complejo, difícil, que siempre se está debatiendo a nivel internacional y a nivel nacional. Y bueno, que también es importante que ustedes tengan pues una noción de lo que implica. Y además sabemos que la docencia pues comparte dimensiones con otras profesiones, de ahí la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. Entonces, algunas de las características que son importantes se resalten, bueno, pues será que a través, dentro de las dinámicas que hemos venido manejando, con relación a la interacción con los estudiantes y con sus pares, bueno, pues sepan que son de vital importancia, ya que de ahí depende la relación y la comunicación que se va a tener durante el ciclo escolar o durante pues el periodo semestral, ¿no? O bimestral en el que estén conviviendo. Entonces, nosotros tenemos modalidades semestrales en el bachillerato y en la universidad, pero en educación básica vemos que es a través de un ciclo, ¿no? Anual, y ellos califican de manera bimestral. ¿Sí? Entonces es importante que de aquí tomen nota, pues para que vean que se necesita una actuación que invite a la reflexión y además que tengamos una capacidad de decidir en cada contexto en el que nos encontramos, como dijo Juan o como dijo Carlos, ¿no? Va a depender si estoy trabajando con niños, ¿no? Jóvenes, adultos, dependiendo del nivel educativo, dependiendo del nivel social, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que cada uno se encuentre. Entonces, pues sí es una exigencia, ¿sí? Y además, pues necesitamos pues, una visión distinta para que podamos tener una proyección que nos invite o nos inspire a cambiar de forma de ser o de dar clases a las tradicionales, ¿no? Entonces necesitamos pues prácticamente una actuación distinta y necesitamos que haya un colectivo de jóvenes nuevos que se identifiquen con estas nuevas formas de ser docente y que además, bueno, junto con todos los que conviven en un momento puedan elaborar planteamientos, ¿no? Dentro de las instituciones, puedan intercambiar en los consejos técnicos, yo cómo lo abordo, tú cómo lo abordas, cómo lo mejoraríamos, ¿no? Que hagamos este tipo de ejercicios de reflexión, que hagamos evaluaciones diagnósticas, ¿no? Formativas, y sumativas para ver cómo está un estudiante. Y además, bueno, que viene de la mano de una reflexión pedagógica que permita modificar las estrategias de enseñanza o de aprendizaje si no están funcionando. Muchas veces, no sé si se han dado cuenta, a mí porque me ha tocado verlo en los consejos técnicos para
pareciera que es un suplicio, ¿no? La gente se cancelan las clases, se invitan a los consejos técnicos una vez al mes en los distintos niveles educativos y pareciera que es un mundo de tarea que te exigen, y van a ver, cópiale esto, ponle esto, sin razonar, sin analizar, sin reflexionar, sin ver el contexto en el que ellos viven o el nivel en el que están. O sea, lo que a ellos les interesa es hacer un escrito que diga una donde se supone, se plantea lo que van a hacer, se firme, se selle, se entregue y se guarde en un cajón, ¿no? Entonces, desde ahí como que nos falta un poquito de sensibilidad para ver qué es lo que necesitamos, lo que queremos, los problemas que se presentan día con día y que nos inviten, pues más que nada, a tratar de promover acciones de mejora, de desarrollo para el nivel escolar en el que estemos, ¿no? Entonces, prácticamente dentro pues de la estructura más que nada del ámbito de los conocimientos profesionales, podemos encontrar también de manera relacionada algunos elementos como son los conocimientos formales y los no formales. Ustedes pueden ver que el contenido de un libro viene tal cual y que en eso vamos viendo tema 1, tema 2, tema 3, ¿no? Y vamos a la par del libro, pero también hay cosas no formales que se llevan a cabo dentro del aula. Si un alumno pregunta algo que no viene, que no viene en el libro, pero que lo podemos ejemplificar con algún tipo de situación que se viva día a día, bueno, pues ahí vemos cosas que no, el currículum real y el currículum oculto, que es lo que pasa en el aula. Muchas veces eso no viene documentado de cómo se va a resolver, pero sí viene la parte técnica o la parte de los contenidos que más se proyecta, es así viene. Entonces, por eso es importante que ustedes vean, ¿no? Algunos elementos que sí vienen, o que sí se relacionan. Por otro lado, también vienen el tema científico y tecnológico. En este sentido, ¿sí? La ciencia adquiere, pues, un poder muy fuerte a partir del siglo XIX y XX, y podemos ver ahorita que en el XXI, ¿no? Todo es comprobable, todo es medible, pero además siempre viene cargada de conceptos técnicos. Esto es importante, pues porque es importante que se promuevan estos ejes en los niveles educativos y además que podamos darnos cuenta de la importancia que tiene esta área en nuestra disciplina, ¿no? ¿Cómo ven hasta aquí? Y bueno, otra que era la que hemos visto varias veces ya también, las concepciones que tenemos como sujetos, las creencias a las que nos enfrentamos. Todos somos seres diferentes, todos somos humanos. Algunos podemos coincidir en puntos de vista, pero no necesariamente todos necesitamos pensar lo mismo porque somos sujetos, ¿no? Cada quien trae un contexto, trae una historia, trae una formación, trae un aprendizaje, trae una cultura. Entonces, somos sujetos. Siempre vamos a estar con esos cambios, con otro tipo de visión, dependiendo de dónde nos estamos formando. Y más, bueno, cuando en esa formación o en la familia en la que pues es muy estricta, ¿no? Supongamos que hay niños que están muy apegados al tema religioso o católico, o puede ser de otra religión, y tú te das cuenta en sus acciones cómo actúan, ¿no? O hay niños que no están apegados y que actúan en función ya no de creencias, sino de otra forma de ser, pero es el reflejo de lo que les enseñan en sus casas, ¿no? Entonces, toda la forma de manifestación que nosotros vemos, pues es lo que aprendemos o traemos de nuestra cultura, de nuestros antecedentes, de la formación que hemos llevado a lo largo del tiempo, ¿sí? Desde los valores, creencias, formas de vestir, formas de ser, formas de actuar, todo eso llega al salón. Y pues imagínense si tienen a 40 niños, pues híjole, ¿cómo están, no? Entonces, algunos parecidos en la forma de ser, otros no son parecidos y cada quien tiene una manera de expresarse. Entonces, eso es importante. También los saberes explícitos, ¿no? Y las teorías implícitos, todo lo que está ya como tal implícito en un plan, en un programa, pues se desarrolla o se lleva como se supone se debiera llevar. Pero hay gente que luego cambia o quita o pone, ¿no? En función del dominio del contenido.
Y bueno, otro punto que yo considero, que todos tenemos, ¿no? Una manera muy personal de tener una forma de ser o un modo de ser, que además, pues como yo les decía hace un momento, viene de nuestra familia, de nuestra actuación, de nuestro contexto en el que nos desenvolvemos todos los días, ¿no? Entonces, estos esquemas que hemos ido adoptando o que te manejamos, pues contribuyen a la práctica docente en función de lo que el docente enseña y de lo que los estudiantes aprende. Entonces somos muy diferentes, va a depender la edad, va a depender la influencia de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las familias, etcétera. Todos estos elementos son parte importante de la práctica docente. Todos estos elementos que estamos hablando no precisamente vienen descritos en el programa, sino sabemos que se dan, ¿sí? Cuando estamos practicando o expresando, ¿sí? Pues más que nada nuestra clase con los estudiantes. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Qué les parece? ¿Lo consideran interesante? A ver, chicos, las participaciones, porque veo que luego no quieren participar. Ya participó Juan, ya participó Carlos, ya participó Ivette. Maestra, yo tengo una pregunta. Sí, Sabrina. Bueno, entré hace ratito, pero no podía entrar antes, entonces no sé si había pasado lista o algo así. Ajá. No, todavía no he pasado precisamente por el tema de que no estaban todos. Ah, ok. Ok. Gracias. Sí, a ver, ¿quién quiere comentar de estos elementos que hemos estado resaltando? Si los consideran interesantes, si los consideran sustanciales, ¿no? Motivadores. Maestra, ¿yo puedo aportar algo? Sí, adelante. Bueno, yo siento que sí son importantes y aparte son acciones que no se pueden desvincular de una propia persona. Por ejemplo, en los esquemas heredados de actuación, conocí a una maestra en la secundaria que ella tenía, pues estaba educada por, su padre era de la profesora en la naval y ella también daba clases. Entonces, su manera de ser en el salón era estricta y era muy organizado, o sea, sí se veía y se reflejaba lo que aprendió con su padre y lo que aprendió en la escuela naval. Entonces es algo que no se puede separar de la persona y puede influir, como lo habíamos comentado en las sesiones pasadas, de manera positiva o negativa, ya sea que algunos profesores crean que eso es solamente el camino que se debe de llevar, o otros profesores sean abiertos y tomen en cuenta otra forma de actuación de diferentes personas, o en este caso de sus alumnos. Ok, así es. Ahorita que tú pones ese ejemplo, bueno, podemos ver que el nivel de disciplina que la maestra trae, ¿no? Trata de ser el modelo que ella toma de su papá, ¿no? En cuestión de que sea puntual, me imagino, de que sea exigente, de que es estricta, etcétera. Bueno, pues estas características, así hay disciplinas, perdón, así hay modelos, ¿no? Que nos impulsan a querer ser. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de modelo vamos a elegir? O sea, ¿cómo se imaginan o visualizan ustedes como docentes? ¿Con qué características? ¿Sí? ¿Con qué saberes? ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué esquemas o paradigmas que quieren promover en el aula? ¿Con qué valores? ¿No? Entonces, desde ahí hay que irle poniendo por lo menos pues estos elementos hay que irse los sumando y hay que irle poniendo ganas para ver cómo me quiero ver a futuro, ¿no? O qué quiero promover o cómo me quiero desenvolver o desempeñar en la práctica docente. Sé realmente de un tema específico, qué tanto sé, ¿no? ¿Cómo lo puedo mejorar o cómo lo puedo reforzar? Y que además me permita lograr los objetivos que yo tengo establecidos, porque hay un objetivo, ¿no? Sin que lo perdamos de vista. Muchas veces vas y das clase y se te olvida el objetivo. Entonces, hablas, describes y todo, pero no llevas de la mano lo que tú quieres lograr al final. Por ejemplo, mi objetivo en esta clase
o en las demás que hemos visto es que ustedes conozcan sobre la práctica docente, las dimensiones, ¿no? Y todo lo que implica en este quehacer. Y el objetivo de esta clase es, bueno, que ustedes reflexionen, mediten, sean conscientes, ¿no? De todos estos elementos que estamos promoviendo, pues para que vean que no es una tarea sencilla, sino que es una tarea compleja que en algún momento se tendrán ustedes que enfrentar y tendrán que irle poniendo, ¿sí? Sus propios ingredientes para que se puedan desenvolver en el aula, para que puedan, prácticamente expresar, dominar, ajá, y ser mejores en el ámbito de la docencia. ¿Ok? Muy bien. A ver, Sabrina, ¿te iba a decir algo, Sabrina? Sí, bueno, un comentario. Yo estoy llevando una clase con el maestro Patraca, donde tenemos que hacer un análisis situacional un diagnóstico institucional pues de una escuela que nosotros escogimos. En mi equipo, por ejemplo, escogimos un jardín de niños que está en el centro. Sí. Mientras entrevistábamos a la maestra, nos compartió que ellos dentro de esa escuela pues van a sus consejos técnicos, pero recalca mucho la importancia que tiene también contar con un espacio propio dentro de la institución para como maestros poder retroalimentarse pues entre ellos, porque comenta que muchas veces solamente van al consejo técnico, pero no tienen un espacio dentro de su escuela para poder decir, hoy en mi clase me tocó tal tema y yo lo expliqué mejor de esta manera y que otro diga, no, pues yo no pude hacerlo bien porque los niños estaban muy desesperados y no supe. Ese comentario del espacio es muy importante porque pues es como que tu área de trabajo donde tú puedes como que poder evaluarte a ti mismo y ayudar a tus demás compañeros maestros a pues a retroalimentarse y saber qué técnicas son adecuadas, cuáles no son adecuadas. Entonces, ahí es una de las partes de la visión de la profesión docente, que es la actuación colectiva, esa evaluación de pares para pues poder detectar tus tus áreas de oportunidad, ¿no? En efecto, sí, así es, Sabrina. Nosotros les decía que una de las ventajas que se tienen o se deberían de tener de los consejos es que se hace una valoración de lo que nosotros hacemos en el aula, ¿no? Y ver qué necesitamos mejorar o fortalecer en relación con los aprendizajes que espero yo al finalizar mi curso. Entonces, muchas veces tenemos carencias o hay carencias. Algunos quieren hacerlo y no tienen los recursos y algunos otros nada más quieren llenar el documento, ¿no? Planear para que cubran con un requisito que les pide la institución y ya después se olvidan. Entonces, pues va a depender de qué visión tienes o de cómo lo abordas, ¿no? Yo les decía que los consejos técnicos, por lo menos los que yo he observado, me he dado cuenta que los profesores se preocupan mucho porque el documento quede firmado, integrado, pero ya después no dan seguimiento a lo que proponen o no llevan a cabo lo que viven en la realidad, sino, ay, sí, tú ponle esto, ponle aquello, porque he visto discusiones o hay otros que ni discuten y con tal de terminar e irse, porque si terminan antes, se van antes y con tal de liberarse del día, se apuran, pero no revisan a conciencia. Tal vez por ahí nos falte que dentro de los consejos técnicos pues haya como un asesor técnico pedagógico, ¿no? Donde pueda ir dando seguimiento a que los maestros reflexionen, sean conscientes de lo que describen, de las estrategias que proponen o promueven, y no solamente es guardar el documento y archivarlo, sino que tiene todavía un peso más, que es poder llevar a cabo las acciones que se promueven para una mejora, ¿sí? En ese ámbito o en ese nivel educativo, ¿ok? Bueno, pues muy bien, Sabrina, y los que han participado. Entonces podemos ver estos elementos. Luego vamos a ver en esta otra diapositiva la importancia de los saberes y conocimientos del docente. Yo aquí pongo dos, que es el disciplinar y las habilidades comunicativas y sociales. Ya hemos hablado un poco de lo disciplinar, ya nada más para reforzar, es importante
los conocimientos a nivel curricular que se tienen respecto de esa disciplina que yo imparto, ¿no? O de esa materia, los conocimientos didácticos, que era lo que también decían sus compañeros en la primera participación, porque yo tengo la parte curricular, ¿no? Pero de ahí necesito de la didáctica para crear ambientes, ¿no? O planear ambientes que sean favorables al aprendizaje. Entonces, necesito estrategias de enseñanza, de aprendizaje, necesito recursos, ¿no? Necesito materiales, entonces necesito algún tipo de rúbrica que me permita valorar si se llevan o no a cabo los conocimientos que estamos promoviendo, ¿sí? Entonces, los conocimientos sobre el aprendizaje específico de los alumnos, qué tipo de alumnos tengo, cuáles son los estilos de aprendizaje que hay o que yo identifico, ¿no? Debe de haber gente que es visual, de haber gente que es más auditiva, ¿no? Debe de haber gente que es kinestésica. Bueno, de esa manera yo trato de combinar y de elaborar actividades que permitan pues atender la diversidad que tenemos en el salón de clases. Yo sé que no vas a estar uno por uno, ¿no? Porque te puedes atrasar y sería imposible manejar todos cada vez que vas a enseñar un tema. Pero sí ir cambiando las estrategias para que, a ver, hoy puse una actividad que era más visual, mañana pongo una que es auditiva, ¿no? Pasada una donde combino lo auditivo y lo visual, ¿no? Y así me voy atendiendo a las necesidades. Y esto va a permitir, bueno, que tengamos una visión de lo que tenemos en el salón, del compromiso que tienes tú para estar con tus estudiantes, el compromiso que tienes para ver o acompañar a los estudiantes en que sus aprendizajes pues se relacionen con el esperado que tenemos en un programa, porque si no, entonces pues no tenemos un propósito, no tenemos una meta, no diseñamos acciones que nos permitan lograr eso que tenemos planteado y finalmente, bueno, caes otra vez en el tradicionalismo o caes en lo rutinario o caes en el conformismo. Esos elementos son los que se ven cuando tú te das cuenta si el docente sabe, no sabe, trabaja, no trabaja, se prepara, no se prepara, domina el tema o no domina el tema, o viene y te echa un rollo, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros aprendemos a diferenciar qué te dice, qué no te dice, cómo te lo dice, cómo se dirige ante los demás, promueve o no promueve la participación, se hace reflexión o no se hace reflexión, utiliza materiales que sean alusivos a lo que quieres enseñar o que por lo menos estén un poquito estructurados, ¿no? Que hay gente que todavía sigue usando, te llena de texto las diapositivas, cuando se ve antipedagógico, que tienes nada más una diapositiva de puras letras, por lo menos hazle un esquemita, un diagrama, ¿no? Alternalo con imagen, pone ejemplos, etcétera, pero ahí te das cuenta del tipo de formación que precisamente viene de su forma de venir enseñando desde hace no sé cuántos años, de lo que él conoce, ¿no? De su tradición, de cómo ha sido, del año en el que se formó, etcétera. Y bueno, pues por el otro lado tenemos las habilidades comunicativas y sociales, las cuales son indispensables en todo acto pedagógico, en todo acto de la labor docente. Si nosotros no sabemos transmitir la comunicación con el que está de aquel lado, entonces de qué manera te comunicas y de qué manera tratas de ponerte en el papel de los estudiantes. Entonces, aquí es muy importante que ustedes no lo echen en saco roto, sino que ustedes puedan diferenciar, ¿no? La cantidad y la diversidad de los grupos escolares, pues, que hay. Entonces, desde ahí la comunicación, cómo me dirijo a ellos, ¿sí? Desde que llego al salón, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, desde que saludas, cómo la pasaron, cómo se sienten, ¿no? Desde que construyes, redes interpersonales con el otro. Desde que construyes, ¿no? Una manera de comunicarte con los demás, desde que los invitas a que te externen sus problemas, sus preguntas, sus puntos de vista. Entonces, todo esto va a permitir que esa comunicación sea un puente, ¿sí? Entre el docente y el estudiante, pues para que puedas tener una mejor clase.
Y que además, bueno, que se pueda generar un clima que sea positivo al aprendizaje, un clima, una atmósfera, un espacio donde se pueda dar la palabra para participar, se pueda sentir en confianza el estudiante, se siente identificado, ¿no? Con lo que van haciendo, con los ejemplos que vamos describiendo. Si nosotros no hacemos este ejercicio, bueno, pues entonces se pierde esa comunicación, ¿no? Y no nada más con los que participan siempre, sino con los que no participan, a ver, el que no ha participado, ¿no? Ya después, si de tanto tiempo que lo promueves no quiere, bueno, eso es otra cosa, pero tú te das cuenta de las habilidades, y capacidades que hay en los niños, ¿no? En los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los universitarios. Ah, bueno, en este grupo veo que hay mucho chavito que participa, y hay chavitos que hacen lo posible porque se escuche su punto de vista, cómo te aproximas a ellas, a ellos o a ellas, sí, cómo te vinculas, cómo reconoces al otro, ¿no? O cómo te pones en el lugar del otro cuando hablamos de empatía, cómo te aproximas, los ves a los ojos, los escuchas atentos, o simplemente que hable el chico y tú estás en otro lado, ¿no? Pues hay que ver a los ojos a los estudiantes, hay que ver de qué manera ustedes o que ellos se sientan en confianza, y también el profesor, ¿por qué no, no? Porque a veces también te tocan grupos que dices, ay, por más que quiero y no participan, ¿no? Que te dices, sobre todo los grupos que tengo, son 3 o 4 grupos buenos, pero hay un grupo que no quiere o no pone de su parte, bueno, esa es otra cosa, la disposición que hay de parte de ellos, pero si no, bueno, uno pone lo más que se puede para que ustedes participen, se comuniquen, hablen, ¿no? En este tipo de clases. Hay maestros que no lo hacen, bueno, ya te das cuenta del tipo de docente y te das cuenta de cómo maneja o no maneja sus clases. Entonces, eso es muy importante. ¿Alguien quiere comentar algo de este tema? ¿Algo que haya pasado, vivido, respecto de lo que hablamos? A ver, chicos. A Yo, ver, maestra. Juanita, adelante, sí. Y luego Karina. A ver, adelante, Juanita. Sí era Juanita, ¿verdad? Y o Karina Ortiz, a ver. Yo como conclusión digo que las dimensiones son muy importantes porque a veces o anteriormente el docente estaba ligado simplemente al conocimiento y pues conforme vas avanzando ves las estrategias didácticas y todo eso, pero en el lado personal o cosas de mejora para su clase y para el alumno, casi la verdad yo en el bachillerato no lo vi y mucho menos en los grados anteriores. De hecho, incluso cuando yo estaba en bachillerato se escuchaba eso de apoyar más al alumno emocionalmente, tratar de ver cómo pues estaba con su familia, consigo mismo, si tenía algún problema. Y yo veía muchos docentes que se quejaban rotundamente, que decían que no iban a estar como así investigando la vida del alumno, porque simplemente era su alumno y que ella o él era su maestro o maestra y nada más. O sea, que no estaban a favor como de estas estrategias, de estas dimensiones, simplemente eran como de puro conocimiento y yo aquí doy como lo que está bien y algunos se retroalimentaban, otros definitivamente no. Con esos que no me retroalimentaban, tuve como que las peores experiencias porque siempre tenía un caos de cómo saber si la tarea está bien o está mal y si está mal, por qué está mal. Y tenía una maestra que la verdad ya ni recuerdo su nombre, pero me daba, no me acuerdo qué materia me daba incluso, me daba física. Y pues ahí veías muchos números, muchas fórmulas y cosas así, y nos encargaban muchas actividades, pero pues por el lado personal la maestra venía creo que igual de escuela de marina, y su formación era muy disciplinada
y muy metódica. O sea, sí explicaba bien, pero si tú le preguntabas, maestra, ¿me lo puede repetir? O te decía, te salió mal tal cosa, y si tú le preguntabas, no te decían nada, solo te decía, está mal, y uno preguntaba, ¿y por qué está mal? Y la maestra simplemente le decía, porque yo lo digo, porque está mal. Y yo así como de, gracias, me sirvió de mucho. Y Nunca aprendí por qué estaba mal, porque si te faltaba un símbolo, un numerito, cualquier cosa, un puntito, ya estaba mal. Pero pues si nunca te daba la retroalimentación necesaria, el aprendizaje no era mucho ni muy bueno en ese aspecto. Así que es algo muy complejo de que alguien que sea un futuro docente o como ya docente, laborando, que se ponga a ver todas estas dimensiones, es un trabajo más complejo de lo que parece. Muchos dicen o minimizan el trabajo del docente. Para mí el trabajo del docente es como de los más importantes porque forman totalmente a una nación en aspectos culturales, en valores, en muchos, muchos aspectos. Y no es solo dar clase por dar. Un buen maestro checa tanto sus palabras, su conocimiento, retroalimentaciones, actitudes de los alumnos, evalúa todo, absolutamente todo. Y eso es algo súper difícil. ok, Cari, muy bien. Fíjate que rescataste varios elementos, ¿no? Típico eso que tú dices de la maestra, de que nunca supiste por qué te salió mal y peor porque te frustra, ¿no? A mí me pasó, me ha pasado cuando fui estudiante y saber que no sabes por qué razón está mal cuando te gustaría saberlo para mejorarlo y no tienes esta retroalimentación, ¿no? Y depende de la formación, depende de la actitud o del carácter del docente. Entonces, pues eso que te deja, pues nada, ¿no? Lo dejas como negativo y tratas de no volver a recordar, como dices tú, a la maestra, ni te acuerdas del nombre, ni te acuerdas, ni fue significativo porque, o bueno, fue significativo negativamente porque te acuerdas y está presente de que esa maestra, nunca te supo decir, eh, cuál era el error que tenías tú, ¿no? Entonces, a eso voy. Entonces, para que ustedes vean, chicos, lo que implica, y más cuando vamos, sacando fotografías de lo pasado. Ahorita que yo les estoy enseñando esto y que ustedes están radiografiando cosas para futuro, ay, ya se quedan, órale, es importante, es mucha responsabilidad, le dan el valor que debe de tener el área docente, porque muchas veces se ha visto un poquito más abajo en el sentido del reconocimiento, pero siempre ha sido importante y siempre va a ser importante la docencia. Tal vez en lo económico el estímulo no es tan alto, ¿no? Pero por lo menos es satisfactorio saber que tú contribuyes a la formación de los estudiantes, que también tiene que ver, eso lo vamos a ir viendo casi ya al final, con el tema de la vocación. O sea, ¿realmente tienes vocación para ser docente o no tienes vocación? O simplemente fue una oportunidad y ni modo, tu mamá era maestra, se iba a jubilar y tú ya estabas por egresar y híjole, pues de que se perdiera la plaza, la mamá se la heredó, ¿no? Y es médico, es dentista, es biólogo, es ingeniero y demás. Con estos elementos tienen mucho que ver pues con la formación de los maestros y yo creo que en el sistema nos falta mucho, mucho de que sepan ellos qué implica la práctica docente, porque pues el que es ingeniero pues vio pura matemática, ¿no? Químico, puras fórmulas, ¿no? Entonces, no tienen los elementos. Yo creo que esa es la palabra, no tienen los elementos, como los que nos dedicamos a la pedagogía, la educación o las ciencias de la educación, por lo menos para que conozcan, ¿no? ¿Qué es lo que implica la docencia? Ellos pues dan su clase como mejor considera, ponen sus reglas, sus normas, sus criterios y lo demás no les interesa, ¿no? No les importa tener comunicación, no les importa lo emocional porque eso es aparte, no tiene que ver con mi materia, entonces te das cuenta de las carencias. A veces son carencias, a veces es que no es que el maestro no lo sepa, digo, no es que no lo quiera decir, es que no lo sabe, esa es la realidad. Cuando un maestro no lo domina es porque ni lo sabe y ni quiere meterse en rollos porque no quiere aprenderlo ni tiene disposición para cambiarlo. Entonces, eso es muy importante porque sí, siempre en todos los niveles y en todas las generaciones, en todas las etapas se van a encontrar con este tipo de personas que se conforma, que no tiene el espíritu o la vocación, que no le interesa prepararse y que finalmente da su clase como considera debe de ser y pues no hay nadie que le diga si es bueno o es malo, solamente el alumno lo juzga en la evaluación o en algún otro momento con sus compañeros diciendo, ay, ahí viene el maestro que no sabe o
ahí viene el maestro que no, que me aburre, o ahí viene el maestro que, me echa como friega, ¿no? Entonces, lo etiquetan y finalmente, hasta que se acabe el ciclo escolar, lo dejan de ver y dices, ay, ya quería que acabara, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de la forma de ser de cada uno. ¿Ok? A ver, Juanita, que nos quería hablar ese ratito. Bueno, maestra, es una experiencia vivida que tuve en la secundaria. Sí. Nosotros, bueno, el profesor era como que muy tradicional. Decía, haz las actividades tales de la página tal a tal, te vas a poner a leer estas lecturas y haces un resumen de lo que tú entiendas o de lo que tú comprendas de una lectura. Entonces hubo una ocasión en que llegó dos chicos que no eran de aquí de mi pueblo, entraron con nosotras, la mayoría éramos mujeres. Y el profesor luego decía, cuando los chicos hacían las actividades y les decía, no es que están mal esas actividades que están realizando, pero coincidí mucho con mi compañera, creo que fue la compañera Cari, Ana. Ajá, ella, Karina. decía, no es que esa actividad está mal, pero nunca decía por qué estaba mal. Entonces los chicos decían, pero ¿cómo, profe? Es que no entiendo por qué me está diciendo que está mal. Y en una ocasión salimos dos de nuestras compañeras y le comentamos al profesor por qué siempre les dice eso y por qué a nosotras no. Entonces el profe solamente decía, no deben de checarlo de nuevo para que sepan en dónde está mal y en dónde está bien. Entonces, pues la verdad, yo en esos tiempos era muy tímida, no me gustaba hablar con las demás compañeras, solamente con mis amigas. Y pues nos quejamos, dos de nuestras compañeras nos quejamos con otras maestras, el razón del por qué el profesor hacía eso. Porque no nos explicaba nada, solamente decía, no es que aquí está mal, o tienen mal esta actividad y lo tienen que volver a hacer de nuevo. Entonces, la verdad era frustrante de que decía solamente eso, pero nunca nos daba la explicación correcta de cómo se tenía que hacer la actividad o qué era lo que estaba mal. Entonces es importante también reconocer, ¿no?, que la comunicación también depende mucho entre un docente, un maestro y un estudiante. También, por ejemplo, la participación, es importante la participación y la comunicación entre el docente y un estudiante, porque si en dado caso un docente se queda así, con siempre esa actitud, pues obviamente nosotros los estudiantes perdemos el ánimo, ¿no? Y ser positivos en participar o en realizar o crear actividades que se piden o se realizan dentro del salón. Así es, Juanita. De hecho, eso que dijiste te desmotiva, ¿no? Ay, pues si me va a salir mal y no me va a decir, pues ya mejor ni me interesa que vea mi tarea, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo promueves el interés, la motivación, las ganas de estimular al estudiante a que tenga ganas de explorar o de conocer de un tema determinado? Y pues bueno, el docente en ese momento pues no lo ve de esa manera, ¿no? Por eso les digo que hay carencias y a veces el docente se disfraza atrás de esos rechazos, pues para no enfrentar su realidad, para no decir, oye, no sé, o no sé por qué, no sé manejar mejor mi clase, o por qué no cambio de estrategias, porque no hace una metacognición. Yo les decía, o ustedes han escuchado esa palabra, ¿no? Que dice que se llama metacognición. ¿Sí han escuchado esa palabra? A ver, chicos. Entiendo que no la han escuchado. A ver, a ver. ¿Qué palabra dijo, maestra? Metacognición. Sí, bueno, yo sí la he escuchado. Es un término que utilizamos mucho en la experiencia de pensamiento crítico para la solución de problemas.
A ver, más o menos, ¿qué es la metacognición para ti, Sabrina? La metacognición es como poder evaluar tú mismo tus propios pensamientos, ¿no? Tú tienes tu proceso de metacognición cuando, no sé, estás atravesando una situación y como que la analizas y tratas de buscar la solución más oportuna a la problemática que se te está presentando. En efecto, sí, la metacognición es pues más que nada una habilidad que tenemos, ¿no? Muchas veces nunca los enseñamos a que ustedes reflexionen, ¿no? Por ejemplo, ahorita que están llevando esta materia, pongo de ejemplo esta, ¿no? Porque es donde están conmigo. Hacen su reflexión y a ver qué estoy aprendiendo, o sea, hacen más que nada conciencia de si estoy o no estoy aprendiendo con la maestra Celia, ¿no? En estos temas. Ya me aclaró tal cosa, ya me sé las dimensiones. O sea, ustedes tienen la capacidad de reflexionar respecto de lo que vamos viendo, si van siendo favorables, ¿no? Los aprendizajes o si van siendo desfavorables. Entonces, ¿a qué voy con la metacognición? Pues que el docente, como tal, cuando no tiene la capacidad para explicarles por qué está mal, pues es que no está haciendo ninguna metacognición. Al contrario, está ciego ante el conocimiento, está ciego ante pues ante lo que debe de cambiar o mejorar como tal, hacia la conciencia de poderles responder a los estudiantes o estimularlos. Entonces, esa ceguera que tiene del conocimiento, primero, porque no se cultiva, porque no se capacita, porque no tiene una visión amplia, pues ahí te das cuenta. Imagínense que sigamos con ese tipo de situación o de enseñanza, bueno, pues ya estamos en otro siglo, en otro chip, en otro paradigma, ¿no? Juanita dice que aprendí qué aprendí y en qué debo de mejorar, ¿no? Muy bien, entonces, pues es eso. Es importante que ustedes cuando sean docentes, ahorita como alumnos y como docentes, hagan la metacognición. O sea, cómo analizo lo que yo voy haciendo, pues, y no nada más en una clase, también en su vida personal. Oye, a ver, hago una reflexión, una conciencia de qué voy haciendo bien, qué voy haciendo mal, cómo lo mejoro, o cómo lo supero, ¿no? O cómo salgo del problema. Entonces, haces conciencia de tus actos que te van a ayudar a tu crecimiento personal, que te van a ayudar en tu desarrollo personal o individual o grupal de donde te desenvuelves. Por eso es importante, ¿sí? Que ustedes lleven un proceso de metacognición. Ok, bueno, ya que pasamos la otra diapositiva, ahora podemos ver que la resolución de problemas en la práctica, para la resolución de problemas en la práctica docente, pues es necesario que ustedes puedan puntualizar que un buen profesor, ¿sí? O un excelente profesor no siempre actúa bajo parámetros altos, ¿no? De excelencia, que digan, ay, porque estoy llevándolo desde esta manera, en mi práctica docente, sino que existen diversos problemas, o hay en el acta de consejo técnico o todos los parámetros atendidos, no, sino que realmente se enfoquen a la realidad, a los problemas que se viven en el aula, a saber si están siendo inclusivos, a saber si están brindando el conocimiento necesario, a ver si están promoviendo los valores, ¿no? Para saber si se están comunicando de manera adecuada, ¿no? Entonces, pues por eso luego existen un montón de contradicciones e inconsistencias o incoherencias como la que acaba de plantear su compañera Juanita y su compañera Karina, ¿no? De que un profesor le dice que no sabe dónde está mal, bueno, ¿qué tipo de respuesta es esa, no? Y ese tipo de irregularidades o problemas de la vida, pues que esas están presentes siempre. Así como esas dos, hay un montón de cuestiones que surgen y que son irregulares, ¿no? Que son incoherentes, inconsistentes y que pues ahí están presentes en la práctica. Y que además, bueno, te desvías porque en vez de aterrizar, tratas de cambiar o de evadirlo para no aterrizar esos problemas que se están presentando. Y además, pues te tensas, ¿no? Te enfrentas con el estudiante, siempre quieres tener la razón porque él no la puede tener porque el profesor eres tú, pues no, el alumno también tiene razón, también también estimula su razonamiento, ¿no? También tiene un punto de vista, entonces, ¿por qué no también escucharlo? Y siempre, bueno, siempre que hay este tipo de problemáticas
que puedan obscurecer o limitar la práctica docente, pues forman parte de estos elementos que debiéramos nosotros debatir, analizar y ponerlo siempre en la mesa, pues para que ustedes vean lo importante que es que tengan bien claro lo que implica la docencia y más en la práctica, ¿no? Entonces, estos elementos nos van a reforzar las participaciones que acabamos de tener con sus compañeras y que nos van a permitir, bueno, por un lado, ver todo lo que pasa en el aula, ¿no? Todo esto que surge. Yo les decía, creo que al inicio, ¿no? Que también tenía yo tutorados que luego me decían que preguntaban a una maestra y, sobre un tema y que como la maestra, pues ahí me di cuenta que la maestra no sabía, ¿no? Les decía, oye, a ver, por ejemplo, es como si ahorita Juanita me pregunta algo, ¿no? O alguno de ustedes me pregunta algo y yo le digo a Carlos, oye, Carlos, a ver, ¿tú qué opinas del tema? ¿Le puedes responder a tu compañero? Entonces ella evadía, ¿no? Y luego, no, que esto, ay, a ver, alguien más que le quiera aclarar a su compañera lo que nos está preguntando, o sea, cuando la que debe de responder es ella, o sea, sí podemos escuchar otros puntos de vista de otros alumnos, pero finalmente, mira, de lo que dicen tus compañeros, tienen razón, o esto va por aquí, o va por allá, o acullá, ¿no? Pero si tú nada más dejas que el alumno, responda, pues tú no sabes si estuvo bien, si estuvo mal, si todos los demás tienen la razón o no, porque cada uno habla de acuerdo a su experiencia de vida o a lo que conoce de un tema, ¿no creen? A ver, chicos. ¿Eh? Pues sí, maestra, eso es precisamente lo que hace una maestra de por aquí. Bueno, pues ya sin balconearlas, pero pues para ahí se dan cuenta, chicos, la verdad, no en función de que tengamos que estar exhibiendo, pero la verdad es que hay que analizar la realidad, o sea, lo que será, lo que es, porque es mentira de que los programas, los estándares, la calidad y que esto no siempre es así, porque en la clase, se da de otra forma, ¿no? Te das cuenta cuando la persona maneja o no maneja esas áreas, cuando es primeriza, cuando es novata, ¿no? Pero si haces lo mejor que tienes para poderlo hacer, bueno, pues ahí solita te vas fogueando y bueno, poquito a poquito, pero si entras de pechito a que los alumnos pues te critiquen, bueno, pues ya depende del compromiso que tú tienes con tu labor, el compromiso que tienes contigo misma y el compromiso que tienes ante los demás, porque sinceramente yo no me atrevería, ¿no? Desde mi punto de vista, a meterme a dar una materia, por ejemplo, software educativo. El bueno en ese es patraca. Yo le digo, no, 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 yo no. Oye, no, que da esta materia, yo te ayudo, bueno. Pero no, porque me sentiría insegura, o sea, me sentiría que me falta algo y mucho menos saber que voy a dar algo que si me equivoco, que no está bien y que no sé cómo atenderlo, o sea, a mí me daría vergüenza, la verdad. Entonces, pues desde ahí se ve el compromiso y la calidad pues, de quien está al frente de los grupos, ¿no? Entonces, las clases pues no siempre son entretenidas y estimulantes, como puse en esta frase, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver un grupo numeroso, aquí podemos ver acciones, ¿no? Estas pues más que nada irregularidades que son propias como tal y que muchas veces pues no están previstas, ¿no? Dentro de la práctica docente, ¿no? Entonces, se convierten pues más que nada en oportunidades que no dejan aprendizaje y que no dejan esté bien a los docentes. Entonces, ellos o nosotros o todos los docentes del mundo, no nada más en México, sino en todos los países como tal, pues tienen una manera de dar clases, ¿no? Tienen estilos, estándares, modelos, normas, formas, ¿no? De dar clases. Entonces, los profesores también nos enfrentamos todos a problemas que se experimentan día con día y con ayuda, pues más que nada tendríamos que buscar qué soluciones podemos promover para mejorar en educación, o sea, cómo le hacemos cuando tenemos un grupo de 40 o de 50 alumnos, cuando tú estás explicando y de pronto llega alguien a meter algo, ¿no? O cuando pasa algo, o cuando se altera por X o Y,
y ahí estamos siempre tratando de resolver o sacar el problema en ese momento. Cuando hay cosas que son siniestras o que no se pueden controlar, bueno, pues ¿qué haces si viene un temblor? No, pues vámonos todos corriendo para abajo. O qué pasa si pasa algo que no está en nosotros resolverlo, bueno, pues ya es otra cosa. Pero si no, bueno, pues las clases vienen a alterarse, pues por este tipo de problemática. Y ustedes lo viven, chicos, es algo que ven, que observan o que han venido viviendo. Como cuando empiezan a dar ejemplos me dicen, ah, pues en efecto, no se habían puesto a analizar, ¿no? De lo que ha pasado en el aula, a lo largo de sus trayectorias académicas o formativas, y que además, pues podemos ver, pues que todos los días pasa algo similar, todos los días hay acciones, todos los días se vive algo en el aula distinto, diferente, que ayuda o que permite que se dé de buena forma o que se haga, pues, tensión en un grupo. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a esta etapa. ¿Alguien quiere comentar algo? Todavía nos faltan algunos elementos para la participación y bueno, para que podamos pasar esta diapositiva. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que ya vimos? ¿O nada más para reforzar y pasar a la otra diapositiva? Tiene razón lo que dice la plantilla, no tiene razón, los ejemplos han sido claros, les ha quedado claro todo lo que, la finalidad de esta diapositiva o de estas plantillas que hemos ido viendo a la par. ¿Lo consideran interesante, aburrido? A ver, adelante, Sabrina. Bueno, por ejemplo, yo platico mucho con una maestra que es con quien he compartido el mismo espacio cuando da ella sus clases, como para otras experiencias educativas como evaluación de los aprendizajes, donde pues tuvimos que ir con la maestra. Ella me comenta mucho cómo ella realiza sus planeaciones de, pues, de un tema en específico, pero a la hora de la clase siempre, 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 siempre se presenta una situación que tú, por más bonita y planeada que esté tu clase, siempre va a haber algo que lo va a cambiar absolutamente todo. Se pueden llevar a cabo la planeación que tú tenías, pero siempre le vas a tener que hacer adecuaciones. Entonces, ella como una recomendación me dice, siempre que hagas una planeación, haz tu plan B y también tu plan C, por si se te va la luz ese día, por si los alumnos no están cooperando, por si de repente te van diciendo, oye, se cancela la clase por tal cosa. Entonces siempre tienes que tener como que en tus planeaciones diferentes planes, o sea, un plan A, B, C y D, porque pues las situaciones siempre son diferentes y no todas las clases se manejan igual. Exactamente, ¿no? Siempre hay que estar adelantados, un pie adelante ¿no? De lo que pueda surgir, porque pues si nosotros vamos haciendo, pero si pasa algo, por lo menos no te agarra en curva, ¿no? Dices, ay, si no se me cae el mundo, si no se lleva a cabo la práctica como yo la planteé. Entonces, por eso ahí viene la destreza y la habilidad y capacidad que tenemos o que se debe de tener para ver de qué manera lo solucionamos, ¿no? De qué manera lo mejoramos, lo modificamos, lo alteramos, ¿no? Ah, chicos, a ver, yo tenía pensado que se formaran así, así, pero por esta razón o porque se fue la luz. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer unas preguntas de reflexión que nos permitan más que nada introducirnos a la temática, supongamos, ¿no? Ya le cambiaste, pero tienes la habilidad o la capacidad para poderlo resolver. Esa es una persona capaz, inteligente, que sabe adecuar lo que tenía, pues de acuerdo al contexto que se vive. Porque si no te quedas, no, chicos, ¿saben qué? Nos vemos, ¿no? Híjole, se cayó todo y ya no se pudo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? O lo agarras de pretexto, ay, se fue la luz, qué bueno, sale, vamos a tomar un café, ¿no? Entonces, ya caes pues en algo que tal vez pudiste haber aprovechado, pero no lo hiciste porque no tuviste ni la habilidad, ni las ganas, ni la capacidad para mejorarlo en función de lo que hay. Entonces, eso es muy importante. Eso que dijo Sabrina nos va a permitir a que nosotros tengamos, pues ahí, un plan reservado para cualquier cuestión y poderlo modificar. Eso lo van a ir ustedes adquiriendo poco a poco con la
experiencia, porque les digo, no hay un manual que te diga, oye, si pasa eso, haz esto, o si pasa esto, haz esto, o actúa de esta manera, no, uno se va dando habilidades o se va fogueando, como dicen ustedes, para poderse poner las pilas respecto de qué pasa si se altera algo, ¿no? Entonces eso es muy importante y que nos va a permitir poder contribuir a lo que teníamos, pues más que nada planeado, ¿ok? Pues muy bien, Sabrina. Y ahora, bueno, pues una buena práctica comienza pues por poseer buenos conocimientos, que era lo que decíamos al inicio. Si ustedes poseen estos buenos conocimientos, leen, revisan, comparan, ¿no? ¿Cómo está este tema? A ver qué otra opinión tengo, a ver cómo lo abordan o cómo se está llevando a cabo. Entonces, van a desarrollar estas buenas prácticas para poder ir estructurando los conocimientos, las habilidades, ¿no? De manera coherente y manejable para que puedan ustedes más que nada dar respuesta a estos saberes académicos, a estos saberes técnicos o científicos y que también propios de que son pues de su área profesional o de su campo profesional y además pues también pueden imprimirles sus propias concepciones, normar su propio criterio respecto de lo que es y también tienen sus propias creencias, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito didáctico, poder describir la parte que me va a ayudar a que la clase sea más estructurada, ¿no? Y en el ámbito disciplinar, los conocimientos que voy adquiriendo respecto de esa materia y del refuerzo que yo tengo. Entonces, ¿y cómo le imprimo? Bueno, mis creencias o mis valores, pues llegando al salón, tratar de ser neutros, no podemos imponer que la gente piense o crea en lo que uno pues desea, ¿no? Tenemos que respetar y mucho menos pues podemos ir a decirle, oigan, pues, en el caso de la religión, todos, si yo fuese católica, todos necesitarían ser católicos, ¿no? Porque como yo soy católica, nadie entra aquí que no sea católico. Entonces ahí yo ya estoy tomando una postura, una creencia, o de otra religión, ¿no? O yo soy mormona, testigo de Jehová. O sea, se respetan. Si ustedes preguntan, oye, maestra, ¿usted cree en algo? ¿Tiene? Ah, bueno, ya les doy mi punto de vista, pero si no, no tenemos por qué ir a imponer una creencia si no tiene nada que ver. Y si es solamente como referencia o en la plática surgió, bueno, traten de ser neutros para no afectar o que los alumnos se queden con un mal sabor de boca, ¿no? O a menos que escuchen, oigan, a ver, yo traigo estas ideas o considero o desde mi punto de vista, pero eso no implica que los demás tengan que creer en lo que yo creo, ¿no? Vuelvo a repetir el ejemplo del maestro que les dijo, ¿no? Hace poco en Jalapa, creo que es de la Facultad de Administración, a un grupo de alumnos respecto del embarazo, de su opinión respecto de lo que debiera ser o no el embarazo o el aborto, y entró en en dilema y ahorita ya está un problema más fuerte y que han ido viendo. Entonces, así hay otros problemas que surgen luego que pues hay veces son hasta innecesarios, ¿no? ¿Para qué tocamos esos problemas? O pues si los alumnos nos llegan a preguntar, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Eso no es asunto ahorita de la clase, vamos a enfocarnos en lo que debemos, ya que termine la clase, si quieres lo discutimos, te doy mis argumentos, mis puntos de vista, tú me das los tuyos, debatimos, y cada quien que norme su criterio respecto de una temática específica. No tengo por qué ir a cambiar ideas, creencias o modos de pensar, ¿no? ¿No creen? ¿Cómo ven, chicos? Pues yo siento que a veces puede ser un poco complicado el decir, No es todavía muy bueno. A pin ya no ando, pero bueno, no es el carro todavía. Ahorita, si usted me lo permite, tengo que ir a buscar una cosita allá y le enseño. A ver, María Sí. Fernanda, tienes tu teléfono, tu micrófono en... Sí, disculpe, activó por equivocación. Ah, ok. A ver, Carlos, ¿estabas hablando o quién estaba hablando? Perdón. yo, maestra. Ah, Juan, perdón, Juan, te ando cambiando de nombre. Sí, el día de hoy parece que tengo la voz parecida a la de Carlos. Sí, ¿verdad? Ya te ando Bueno, pues cambiando. decía que yo siento que puede ser a veces un poco Ay, complicado disculpa. el hecho de
no tratar esos temas en la clase porque algunos estudiantes pueden llegar a tomarlo mal de, no, pues es que eso no me interesa y no vamos a hablar de eso y listo. También tiene que ver la forma en la que le digamos el de, no podemos discutir ese tipo de polémicas aquí, porque para empezar no es de la clase, de una manera en la que no se sienta mal, como que no minimizando sus creencias, sino diciendo que en algún otro momento, si quiere retomarlo, como usted dice, pues Ujú. adelante. Porque sí me he encontrado con algunas situaciones donde algunos maestros dicen, no, 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 esto, lo otro, o no andes con esos comentarios aquí de, con una voz un poquito prepotente, y puede tomarlo a mal el estudiante y se genera otro tipo de polémica. Sí, claro. Lo que pasa es que además el tono de voz con el que dices algo, ¿no? Rápidamente te incomoda o te puedes sentir cómodo o incómodo y hace que pues venga el tema de la polémica, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Para que dejemos claro que todo, de todo se puede hablar. Yo creo que si tú eres un profesor abierto y te preguntan de algo, pues lo puedes tocar en otro momento, siempre y cuando no interrumpa el rumbo de la clase, porque si no empiezan en una polémica y van a acabar en un callejón donde, pues eso, ese no es ni aporta al tema ni a la clase, ¿no? Se genera una discusión y puede haber un problema peor. Entonces, ¿para qué nos metemos en ese tema? Mejor si También, quieres, a ver, también bueno, referente a lo que estaba diciendo mi compañero, pues muchas veces hay padres que pues les preguntan a sus hijos cómo les va, qué vieron, ¿no? Y pues los niños les preguntan, no, pues hablamos de la ajá, religión o de tal tema y pues los padres se quedan como de, pues, ¿cómo te van a estar tocando ese tema en la escuela, no? No es sí, como claro. que muy apropiado. Entonces, pues ahí puede generar incluso más problemas, ¿no? Se puede hacer más grande la situación. Exacto, tiene que ver el tacto con el que lo tocas, porque en efecto, si hablamos del sistema universitario, bueno, todavía como que le dices al alumno, no, pero cuando estás hablando de cosas, así en primaria, ¿no? En el kinder, en la primaria o en la secundaria, y todavía el padre de familia está atento a lo que hace el hijo y todo, pues sí se saca de onda con cosas que no tendrían que ver, ¿no? Y luego hay cada papá o cada mamá o cada, ¿no? Que tal vez malinterpreta o no aclara y va directito sobre el profesor. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, esos temas que se toquen, ¿va? Bueno, luego dice reconocer las deficiencias y desafíos, que era lo que habíamos dicho. Si ustedes reconocen que les falta mejorar, qué les falta fortalecer, en qué deben de ustedes de prepararse más, pues no les da más apertura para que ustedes revisen y vean de qué manera pudieran manejarlo. Más pues los profesores en el ámbito universitario, ¿no? Deben conocer en sí lo que implica la experiencia educativa, ¿no? Estar desarrollando un conjunto de habilidades específicas que permita interactuar y que les permita adaptar ese conocimiento que quieren transmitirle a sus estudiantes, ¿no? Que sea referente a lo que ustedes están llevando en ese momento y utilizar pues todo lo que tienen a su favor, todos los saberes para que puedan identificar y solventar cualquier imprevisto que decíamos se pueda presentar de manera espontánea o emergente. Entonces, estos problemas pues nos ayudan a que la actividad de la enseñanza puedas tú retomar aquellos detalles que te puedan, pues, ¿cómo se dicen? Pues, que puedan alterar esa práctica en ese momento para poderles dar un buen rumbo, ¿no? Entonces, si ustedes desarrollan habilidades, capacidades y destrezas, pues poquito a poquito se van a ir ustedes, eh, ¿cómo se llama? Hay una palabra que incluye todo, ¿no? Ustedes se van a ir siendo más expertos, ¿no? El expertise que van a ir teniendo referente a su formación se va consolidando, se va haciendo más sólido y va a permitir que ustedes puedan resolver estos problemas de manera como tal, como emergen en el aula de clase. ¿Ok?
Otro detalle que nos describe, ¿no? Lo que es la práctica docente y que en un momento vamos a ir revisando es, bueno, pues que el conocimiento profesional se va a caracterizar por el contexto donde nos desenvolvemos, ¿no? Su carácter, situado en el ámbito o en el nivel social, cultural, en el que nos desenvolvemos. Entonces, el conocimiento como tal profesional no es propiedad individual de cada profesor, sino que nosotros vamos destacándonos en función, ¿sí?, del ámbito social en el que nos desenvolvemos. Se crea, se transforma, ¿no? No se queda estático, se va moldeando. Todos los días va habiendo un nuevo conocimiento, se integran cosas mejores. Yo lo que les decía luego, los programas tienen que ser en función de lo que vivimos. A veces hay programas que están muy obsoletos, que ya se quedaron atrasados. Se deben de mejorar en función del contenido, deben explorar de acuerdo a la actualidad y a lo que se vive, ¿no? Entonces se deben de transformar en este contexto social y cultural e institucional donde nos desenvolvemos, ¿no? Por ejemplo, cómo incluimos el tema de las redes sociales que ahorita está de moda, cómo incluimos, ¿no? Todo lo que implica interactuar con jóvenes que tienen 20, 22, 23, 24 años, que traen una visión y traen un chip diferente, ¿no? Y que además se vienen siendo presa de la tecnología, vienen siendo presa de pues tradiciones distintas tal vez a las que nosotros tuvimos o nos formaron. Entonces, a través de procesos en los que las tradiciones más que nada y formas de compartir, ¿no? Y de entender y de construir todo lo que implica el saber científico y pedagógico, pues van a determinar como tal algo que se llama interpretación y comprensión de lo que se hace o no en el contexto práctico. Y bueno, aquí tenemos una cita de Simon del 2003, que es lo que nos dice. Entonces, en este sentido o en este ámbito, el conocimiento profesional de los docentes o de los profesores, por eso adquiere un carácter altamente contextual de lo que vamos viviendo y de las formas que tenemos y de cómo lo sabemos adoptar al contexto en el que vivimos. No es lo mismo el contexto que tenemos aquí en Veracruz, ¿no? Más rumberos, más pachangueros, más alegres. Vas a Jalapa y completamente diferente, ¿no? Más cultos, leen más, ¿no? Más propios, con otro tipo de vestimenta, trajes ejecutivos, sacos, acá en short, en falda. ¿Por qué? Porque estás en la costa, en la playa, y allá tienen otro tipo de cultura. Además, el clima es completamente distinto. Entonces, es importante el conocimiento y el contexto donde nos desenvolvemos. También que no lo he destacado, es diferente, por ejemplo, al ámbito rural, ¿no? Donde tal vez ni la señal llega, entonces el contexto completamente te va a dar un cambio diferente del nivel educativo al que te dediques y, por supuesto, de la gente con la que convives, ¿no? La gente de la ciudad es más despierta en ese sentido, la gente del campo todavía no tiene esa visión o no sabe lo que implica la vida urbana como tal, ¿no? Ellos viven en una comunidad, conviven todos los días, no saben de los camiones que pasan acá para allá para llevarte a un lugar, no tienen idea de los antros o de lo que son las fiestas más que las que hacen ahí para cuando se casa alguien, ¿no? Que hacen esos fiestones, se divierten. No, bueno, no digo que no haya, pero yo creo que estaban en esos, bueno, en otros tiempos, ahorita con el cambio ya veo diferente el tema de las drogas, ¿no? No es lo mismo pues todo lo que se da o lo que se ha consumido hasta estos momentos en la urbanidad que en el campo. Entonces también es importante traerlo a conciencia, pues para que vean todo lo que implica. ¿Cómo ven, chicos? Hasta ahorita, hasta ahí, para que nos quedemos y todavía me faltan como 4 diapositivas para terminar el tema, pero ya faltan 5 minutos para que comenten qué les pareció hasta ahí. Y con eso cerraríamos, ¿va? Y ya mañana, la semana siguiente continuaríamos. No, el miércoles. Ya les ando quitando un día. Sí. ¿Ya paró la grabación o continúo? Sí, Carlos. No, ya, si quieres ya nada más.